¿Desde cuándo me empecé a interiorizar en el mundo del teatro? Desde muy chica. Desde muy chica yo le pedí a mi mamá ir al taller de Luis Bertero, pero no llegaba por la edad. Siempre me decía, bueno, tenía que llegar a los 8 años para poder inscribirme. Y a los 8 me recibió Luis y ahí empecé y nunca paré. Ah, sí, insoportable, inquieta, movediza, curiosa, hablo hasta por los codos, todo el tiempo estaba actuando, me gustaba mucho disfrazarme, estaba todo el tiempo, no sé, desde jardín que me tocó actuar de dama antigua, en realidad no, me debe haber tocado actuar de negrita, no sé por qué, y yo me autogestioné que me den el papel de dama antigua, y mi mamá me había hecho una pollera rosa que no me saqué por años. Entonces andaba para todos lados con la pollera rosa y así. Sí, trabajé en obras de teatro y trabajé como asistente. Yo creo que el taller de Luis Bertero me dio muchísimo, por eso le estoy por siempre agradecida, porque no solo como acompañó este despertar vocacional, yo siempre supe que quería ser actriz, siempre supe que me quería dedicar al teatro, se lo dije a mi mamá a los 5 años. Y la experiencia, el paso por el taller de Luis, es como que me alojó, me presentó el lenguaje y también me despertó la vocación docente específica que tengo, que es el trabajo con personas con discapacidad. Entonces, todo es como que el taller de Luis me hizo pasar por un montón de situaciones y experiencias que me definieron muy temprano la vocación, que lo agradezco un montón porque sé que es algo no común. Sé que en ese momento me decían, ya tenés la mitad del camino recorrido porque sabés lo que querés. Y yo pensaba, es re difícil, falta... Pero la verdad es que sí. Saber lo que uno quiere y tenerlo claro es un montón. Sí, fue la primera carrera. Empecé por este encuentro con la discapacidad, o con la inclusión, vamos a decirlo mejor. Tenía como el bichito y busqué terapia ocupacional, pero me parecía que era como muy alejado. Digo, bueno, ¿dónde está el arte? Yo veía materias como anatomía, como neuro, y digo, por acá no. Le coqueteé al profesorado de educación especial, pero dije, no, yo quiero hacer teatro, lo mío es el teatro. Y bueno, lo fui articulando después. Claro, mientras elegía las carreras, porque yo sabía que me quería dedicar a trabajar con personas con discapacidad. Hay carreras, por ejemplo, si mi lenguaje hubiese sido la música, existe la musicoterapia, pero no existe lo que yo quería, digamos. Y todo lo que tiene que ver con el psicodrama tiene otra pata que tampoco es lo que yo quería hacer. Mira, a mí, así como te decía esto del tránsito por el taller de Luis, hay una persona que a mí me marcó directamente la vocación, que fue Matías Alewi, que se lo dije. Yo trabajaba con él, en ese momento él era un niño y yo era una adolescente, y como yo estaba trabajando, asistiendo a los talleres, un poco mi tarea era acompañar a Mati en los distintos ejercicios e improvisaciones, y que, bueno, que él pueda hacer todo lo que estaban haciendo los demás niños y niñas. Esa experiencia de pensar cómo adaptar un ejercicio o de qué forma, y de ponerle el cuerpo a lo que estábamos haciendo, trabajar con el andador, sin el andador, estar en el suelo, empezar a pensar, bueno, qué tipo de improvisaciones pueden estar, que Mati pueda estar incluido sin ningún problema. Trabajar con los compañeros y compañeras para que no haya ningún tipo de exclusión ni nada. Y yo tengo patente el día de la muestra, que arrancaba, como siempre, quienes vieron muestras de Luis saben de la rítmica y demás, que arrancaba la muestra con la rítmica y Mati estaba de pie haciendo sus pasos, sus movimientos. Y yo me acuerdo que con 17 años me emocioné un montón, me fui al costadito de la bambalina y dije, esto es. Yo quiero hacer teatro para esto. Así, clarísimo, no me lo olvido más. Dije, yo quiero hacer teatro para esto. Y ahí me fui a estudiar.
Mi primer acercamiento fue durante la carrera. Yo fui ayudante de cátedra de actuación de primer año y estuve durante 3 años acompañando a una docente que admiro muchísimo, que también me enseñó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Una maestra del teatro comunitario que hace teatro con vecinos, que me enseñó un montón del laburo colectivo, del laburo social. Y después, al recibirme, mi primer trabajo fue en una escuela especial para niños y niñas con hipoacusia. Entonces, desde el trabajo número 1, empecé a trabajar en educación especial. No tengo experiencia en educación de nivel. Nunca estuve en una escuela común, como se llama. Siempre trabajé, en realidad se llama de nivel, pero bueno. Sí, en realidad ahí empecé a trabajar en Las Lomas Oral. Y mientras trabajaba ahí me llamaron para una entrevista para una escuela especial primaria y secundaria, y ahí empecé a trabajar en esta escuela también. Entonces tenía un montón de horas en educación especial, y frente a esa situación que tenía como, no sé, en una escuela habían 120 estudiantes y en primaria habían como 70, Las Lomas Oral era más chiquita, pero también habré tenido 50, 60 estudiantes, y frente a esa cantidad de historias de niños, de niñas, de subjetividades, de realidades diferentes, empecé a sentir la necesidad de estudiar otra cosa, de ir sumando. Digo, bueno, acá el profesorado de teatro y mi intuición no son suficientes. Yo necesito ponerle un marco teórico a esto y empezar a estudiar más. Y ahí es que me acerco a la psicomotricidad y a la arte terapia, que son mis otras 2 formaciones. ¡Ay, sí! Sí, tuve la suerte de trabajar siempre. Yo creo que ahora mirándolo después de la pandemia y estando acá, digo, bueno, qué afortunada, porque la verdad es que estando estudiando como estudiante de actuación y del profesorado, ya creo que en segundo o tercer año me llamaron para una obra y empecé a formar parte de distintos grupos de teatro independiente, a trabajar como actriz, a trabajar como asistente de dirección, y la verdad que esa es la mejor escuela. Trabajar, conocer gente, conocer directores, directoras, discursos estéticos. Uno va alimentándose y en ese trabajar y en ese hacer va definiéndose también una como artista, decir, bueno, esto me gusta, esto no, y está buenísimo, porque es un momento en el que tenés que hacer todo. Y así, bueno, pasamos por actuar en obras que eran un bajón a ir después definiendo y eligiendo por ahí mejores proyectos. Te podría decir que trabajé mucho, aprendí mucho, tuve la suerte de trabajar con grandes maestros y directores, que incluso hubo un proyecto donde estuve no sé cuántos meses apichonada, que no podía actuar casi, de que me daba impresión porque estaba actuando con gente muy grosa, y aprendiendo y mirándoles y viendo cómo resolvían las escenas. Decía, wow. Y la historia de esas personas, ¿no? Actores y actrices que estuvieron cuando nació el teatro independiente, hablo de gente muy grande. Y con todas estas experiencias, esto, como te decía, uno va definiendo su estilo y su camino como artista. Yo creo mucho en la pata social, en el teatro como una herramienta social, por eso también hago lo que hago, y creo que no puedo separar mucho lo que es la docencia de lo que es la parte artística, porque las 2 cosas creo que son un arte, y creo que hay una singularidad de cada uno, tanto en el escenario como en el aula. Sí, creo que en un punto todas, se me ocurren 2. Una es esta, Los Sirvientes, donde tenía que actuar con el director de estudio que había sido el director de estudio de mi carrera, y actuar con otro actor que era bastante conocido y un director que yo admiraba muchísimo. Era una persona que admiraba mucho, que lo escuchaba hablar y me daba vergüenza. Y digo, este señor es muy interesante, todo lo que dice es interesante. Entonces, esa sensación de decir, ay, de que uno no está a la altura, ¿viste? De decir, porque yo era la más chica, todos mis compañeros tenían 20 años más que yo,
y aprendí un montón. También era una obra histórica, aprendí sobre la época, ellos la vivieron. Entonces fue sumamente rica esa experiencia, además que fue en el Teatro del Pueblo, que era un teatro que es icónico de Buenos Aires y para mí era un sueño actuar ahí. Y después se me viene otra que me marcó, creo yo, mucho, que es una obra de teatro infantil o teatro para toda la familia, creada por un muy amigo mío, con un elenco donde la mayoría éramos amigos y amigas, y que este amigo, él trabajaba, de hecho trabajábamos juntos en penales de menores. Y hablábamos un poco de esta cuestión de la identidad un poco heredada, de que bueno, tu abuelo es chorro, tu papá es chorro, vos vas a salir a robar, que es un poco un poco cómo se manejan lamentablemente las cosas o la realidad que estaban viviendo. Entonces empezamos a preguntarnos sobre la identidad y sobre lo dado, y bueno, y empezó a surgir un texto donde era un pirata que no quería ser pirata, que lo habían mandado a ser pirata. Pero bueno, me estoy yendo muy por las ramas. Era una obra de teatro infantil, con teatro negro, con títeres. Ahí aprendí a manipular un títere con el cuerpo, porque no era un títere de mano, era un títere que se aplicaba al cuerpo. Aprendí sobre el teatro negro y sobre todo tuvimos la experiencia maravillosa de hacerla en el penal para los jóvenes y sus hijos, la mayoría son padres, el domingo de visita. Entonces fue una experiencia para mí también muy significativa porque presentamos una obra de teatro negro que requiere oscuridad total y no se podía porque era un penal, que tenía una trama infantil, que no quiere decir tonta ni boba, ¿no? Como esta cosa de menospreciar las infancias. No, era una obra con contenido, pero era infantil. Presentándola en un penal de menores, con jóvenes, con adolescentes que van a decir, está. Y sucedió algo maravilloso, que fue que no volaba una mosca, no pasaba nada, estábamos ahí, todo. La magia del teatro sucedió, aunque teníamos todo en contra. Y cuando termina la obra, yo estaba con el muñeco y toda maquillada y me voy a acercar a uno de los jóvenes que asistía a nuestro taller y le digo, y el pibe casi me da una trompada como diciendo quién soy, y le digo, soy Luchi. La cara del pibe cuando me reconoció, o sea, que no se había dado cuenta que era yo, y empieza, la profe! Y la cara de que, sí, le dimos una hora de inocencia a estos jóvenes. Yo para eso quiero hacer teatro. Es por ahí. Actualmente acá me encuentro trabajando mayormente con jóvenes y adultos con discapacidad. Estoy coordinando un grupo que recientemente estrenó un espectáculo que se llama Ensueño. Este grupo comenzó a funcionar en el programa de talleres municipales TANF y TANFOC, y luego del estreno viramos el trabajo hacia la producción teatral. Entonces ya no pertenecemos más al programa y estamos dando nuestros primeros pasos como compañía y llevando adelante esta obra y tratando de moverla lo más que se pueda, ocupando un lugar en la agenda cultural de Esquel. Y también estoy trabajando en el Teatro La Juntadera con un taller que se llama Teatro para la Chacota, invitando a quienes le hayan tenido miedito al teatro y digan, ay, no puedo, esto no, es un montón, yo teatro no, es una deuda pendiente. Ese es el taller para empezar y animarse. Trabajo mucho desde el juego, y no desde el juego de, bueno, porque es una palabra que es remarketinera y todo el mundo dice, ay, el juego, la libertad. Pero trabajo desde el juego portando también el juego, jugando de verdad, no trayendo un juego para hacer, sino que todo el espacio sea lúdico
mi rol también es lúdico. Yo juego, provoco, invito, desafío, como todo el tiempo estamos jugando. Es un espacio de juego y de creación, de imaginación. Y trabajo mucho, siempre llevo algo, alguna propuesta y demás, pero trabajo mucho con lo que hay, trabajo mucho con lo que me devuelven. Es una población impredecible. En realidad todos, siempre que me preguntan, ay, ¿qué diferencia hay trabajar con personas con discapacidad o trabajar con personas sin discapacidad en otros grupos? Yo trabajo exactamente igual. Exactamente igual. No hay ninguna diferencia. Trabajo desde el cuerpo, trabajo desde el juego, esto de la provocación, del humor. Y siempre que uno está... Es lo que yo creo, ¿no? No es que es la verdad, es mi verdad en todo caso. Yo creo que cuando uno está frente a un grupo, nada, empieza a darse un intercambio y siempre el otro trae algo. Hay que abrir los ojos y escuchar. Y con eso se trabaja, con lo que hay, con lo que está. Y uno se forma para tener las herramientas para poder devolver y retrucar y pedir un poquito más o ir por aquí, de allá, y para poder ajustar esa mirada. Pero siempre es lo que hay, porque siempre hay un montón. Lo más. Sí, como a mis estudiantes, ¿cómo los describiría? Divertidos, divertidos, sí, sorprendentes, osados, no sé, sensibles, generosos. Ay, qué difícil. Yo creo que el teatro es un encuentro mágico. Creo que el teatro, eso, tiene un enorme poder transformador, de transformar la realidad, de transformar a quien lo está haciendo, de transformar al que está de espectador. Creo que el teatro genera posibilidad, que la ficción genera posibilidad, uno puede crear, imaginar y llevarlo a una escena y todo es posible. Y que es una oportunidad para materializar la fantasía, para darle cuerpo a lo que uno sueña, a lo que uno imagina, para hacerlo posible. No, así como lo tuve re claro a los 5 años, decir, che, yo quiero hacer esto. Mi mamá la cuenta mejor a la anécdota, aparentemente yo le dije, yo no quiero ser muy famosa porque no quiero que me molesten. Así como lo tuve muy claro y así como te conté este momento con Mati, que también fue clarísimo, no sé, es muy fuerte cuando uno sabe lo que, como es esto, esto es lo que tengo que hacer. Y además hay como un, no sé, como un motorcito, como una necesidad de hacerlo, de ir para adelante. Nosotros estábamos con el grupo y frente a lo que sucedió con el grupo, yo tenemos que hacer una producción. Esto que ellos están contando, hay que armar una producción con esto. Que esté el taller no es suficiente, hay que ir al teatro, hay que generar un discurso, hay que ponerlo en escena, hay que hacerlo llegar a la mayor cantidad de gente posible. Y que se sigan sumando jóvenes que por ahí no se enteraron o que no se animan o que creen que no se puede, ¿no? El teatro tiene esto que parece que es un arte que, súper solemne, que hay que decir un texto, que hay que aprendérselo, que es muy difícil o que tenés que ser un sinvergüenza, por decirlo de alguna forma, que no sos tímido, que vas para un mandado, ¿no? Que vas para adelante y que si vos no sos así, no, para el teatro no. Como es un arte con mucho mito alrededor. Y sin embargo es un lenguaje sumamente generoso. Aloja otros lenguajes artísticos, uno puede formar parte de un grupo de teatro como actor, como actriz, como asistente de dirección, como director, como iluminador, y forma parte de un grupo.
y forma parte de un discurso poético, forma parte de una obra, y cada uno, cada una hace su aporte desde su mirada. Eso es maravilloso. Entonces pensar que, ay no, yo no voy a poder actuar o no voy a... O en el caso de los jóvenes con discapacidad de, no, teatro no, porque por ahí que el lenguaje o que la memoria para aprenderse un texto y nada que ver. Entonces por ahí, nada, que me gusta que se esté dando la obra porque les invita a conocer también todas las posibilidades que tiene el lenguaje que tienen los jóvenes, sin duda. Nada, mi familia siempre acompañó y, sí, no voy a decir nada, sí, siempre acompañó. Y los amigos, siempre también. Creo que también el teatro es un arte que genera muchos amigos, genera muchos grupos, genera muchas familias. Entonces es un lugar de eso, de amistad, de familia, de acompañamiento, de apoyo. Yo creo que mi proyecto más grande en este momento es Teatro Joven, que es la compañía de jóvenes y adultos con discapacidad, que es seguir generando producciones y seguir generando espectadores que vengan a conocer esta forma de hacer teatro, estos actores, estas actrices, este discurso, y eso, que pueda crecer y llegar lejos.